Estamos contentos y felices porque estamos adorando al Señor. Y bueno, le damos gracias al Señor por los hermanos, como decíamos, que nos están escuchando por las redes sociales. Bendiciones a ellos que están compartiendo con nosotros también este momento. Estamos muy felices porque hemos cambiado de escenario, hemos cambiado de lugar y hemos llegado a esta tierra bendita de Unquillo, donde está nuestra hermana Susana. Estamos contentos porque la Iglesia de Cristo está también en este lugar. Agradecemos a Dios porque nuestra hermana ha abierto sus puertas para poder adorar nada más y nada menos que a nuestro Señor. Qué precioso, hermano, ese privilegio de darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Por eso tenemos gozo en nuestro corazón y que vamos a pasar un precioso tiempo en fraternidad con los hermanos en Cristo. Estábamos en los preparativos, contentos allí en General Deza el día de ayer, ansiosos y preparándonos para este momento precioso de poder reunirnos, ¿no? Como leíamos al principio, qué hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hermanos queridos, le estuvimos comentando al pastor Nicolás el día de anoche y él manda saludos y oraciones. Saluda a nuestra hermana Susana, la tiene en su memoria, en sus oraciones con nuestra hermana Montaña y a la Iglesia de Cristo Jesús también, y dando mucha felicidad, teniendo mucha felicidad y mucho gozo el pastor de que este momento precioso que vamos a compartir aquí, a 230 kilómetros de General Deza. Estamos aquí en el norte de Córdoba, ¿no? Qué precioso, adorando y glorificando el nombre del Señor, así como cuántos hermanos nuestros ya lo han hecho en distintos lugares de este mundo. Allí nuestros hermanos en Fuerteventura, nuestros hermanos en México, en Colombia, en Perú, en Chile, aquí en Argentina, también en Italia, nuestros hermanos de Italia, nuestros hermanos de España, a todos los hermanos queridos, a nuestros hermanos que están también en Estados Unidos. Gloria a Dios, qué hermoso. La Iglesia de Cristo, la Iglesia de sana doctrina, hermanos queridos, ¿sí? Que adoramos y glorificamos en nombre del Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Qué precioso, qué hermoso momento, ¿no? De compartir. Estar atentos a escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor nos tiene para nosotros hoy día. Es su palabra. Cuando su palabra se abre, ella nos habla a nuestro corazón, ella trabaja en nuestro interior, ella obra en nosotros, hermanos, ¿sí? Bueno, les invito a abrir en Filemón. Venimos haciendo este estudio sistemático de Filemón, hermanos, ¿sí? Compartiendo la epístola de Filemón. Filemón está antes de Hebreos, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 4 al 7. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Decíamos que estamos viendo la epístola de Filemón en una manera sistemática. Estamos viendo versículo por versículo, analizando y estudiando su palabra para ver lo que el Señor nos dice a través de ella. Qué importante, hermano, ¿no? El domingo pasado comentábamos de que esta era una carta privada y específica para la vida de Filemón, que Pablo le hablaba estando en Roma. Recuerden que Pablo estaba preso en Roma y le escribía a Filemón y a la iglesia que se reunía en su casa, pero puntualmente a Filemón. Ellos estaban en Colosas, por eso la iglesia de Colosenses. Recordemos que fue escrita esta epístola aproximadamente de 62 años después de Cristo. Es algo muy, muy importante tenerlo en cuenta.
Y esta epístola es la más corta de todas las epístolas que ha escrito el apóstol Pablo. Es una carta privada. ¿Cuál era el propósito? Era de que Filemón perdonara o recibiera a su siervo o esclavo Onésimo. Recuerden que en aquel tiempo había esclavitud, hermano. Estaba la ley de la esclavitud en el gobierno del Imperio Romano. Estaba impuesta la esclavitud. Y entonces Onésimo se había fugado de la casa de Filemón y había ido para Roma, una ciudad mucho más grande y una ciudad donde había más posibilidades, aún situaciones económicas, ¿no? Y había ido para aquel lugar. Allí, ¿a quién encuentra? A Onésimo. Encuentra a Pablo. El apóstol Pablo, que predicaba y servía al Señor, y allí conoce al Señor Onésimo. Fíjense, hermano, los propósitos de Dios. Él recibe al Señor Jesús, se convierte al Evangelio y empieza a ministrar o a estar al servicio de la obra junto con el apóstol Pablo. Entonces Pablo le escribe a Filemón sobre la vida de Onésimo. ¿Para qué, hermano? Para solicitarle a Filemón de que le perdonara. De que le perdonara de la vida que él había tomado, de la actitud que había tenido Onésimo para con él y con su casa, ¿no? Entonces, este es un poquito el contexto de lo que veníamos hablando en versículos anteriores. Tengamos en cuenta que Pablo se encontraba, como dijimos, preso, estaba en arresto, dijeron hoy, en arresto domiciliario. Él estaba en una casa, hermano, y tenían un guardia allí al frente de la casa, estaba en un arresto domiciliario. Esto lo menciona en Hechos de los Apóstoles. Y estaba allí junto con él Timoteo. Timoteo era un hombre, un joven que era un discípulo del apóstol Pablo, que ministraba también las cosas santas de Dios y era un colaborador de él. Decíamos que esta carta fue escrita y dirigida específicamente a Filemón, hermanos. Y no solamente a él, sino también estaba relacionada a la iglesia, relacionada a la gente que estaba con él. Pablo también quería y daba ánimo y enviaba esta carta para que también los hermanos, como la hermana Apia, como el hermano Árquipo, que lo dice en versículos anteriores, y los hermanos que estaban en la iglesia, que se reunían en su casa, pudieran ellos también conocer los asuntos que Pablo y las salutaciones que Pablo y el reconfortar que Pablo llevaba a través de esta carta a la iglesia. Y Pablo les dice en el versículo 3, si usted puede ver, les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Allí les estaba hablando. Era una carta para Filemón, pero también para la iglesia. Y vemos que empieza diciendo el versículo 4, donde leímos: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo era un hombre que perseveraba en la oración. Y aquí lo expresa puntualmente en las oraciones hacia quién, hacia Filemón. Si nosotros vemos los Hechos de los Apóstoles, dice su palabra: y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. En Hechos capítulo 9, verso 11. Ahí podemos corroborar y podemos entender de que aquel Pablo, aquel Saulo de Tarso, que cuando se convirtió al Señor fue Pablo, ya no te llamarás más Saulo, su nombre era Pablo. Ese Saulo de Tarso había sido convertido al Señor, había sido convertido al Evangelio, había nacido de nuevo, como nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo. ¿Y qué tenía? Ya empezaba a tener una relación íntima con Dios. ¿A través de qué? A través de la oración. Allí dice en Hechos 9:11 que Pablo oraba, porque él ora. Entonces podemos ver claramente que el apóstol Pablo, como primer medida que nos deja en esta enseñanza, él era un hombre de oración. Más allá de la ardua tarea, hermano, que él tenía. Usted imagínese un apóstol llamado al servicio de Dios, a ministrar y a llevar el evangelio del reino del cielo, el reino del Señor, a los gentiles.
privado de la libertad, en arresto domiciliario, pero eso no le privaba para que él tuviera en comunión con Dios. Porque la libertad que él tenía era la libertad que Cristo le había dado. Esa conversión es la que nosotros tuvimos y es la que es importante que tengamos, que allí se diferencia el hombre natural de aquel que es cristiano. A eso vino Cristo, vino a darnos libertad, y esa libertad era la que tenía el apóstol Pablo. Y para poder hacer la obra, una obra ardua de ministrar y de llevar el evangelio a distintos lugares, de distintas iglesias, ¿no? En distintas ciudades, hermano, pero la base fundamental en él era la comunión y la oración. Por eso dice, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, en Efesios 1:16, Efesios capítulo 1, verso 16, no ceso, dice, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Gracias. Fíjense en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué importante es la oración. Qué importante, hermano querido, permiso. Qué importante es ser agradecido y estar en constante oración. ¿En memoria de quién en este momento, en esta situación? De la iglesia de Éfeso, como lo hacía también de Filemón allí en Colosas. Es fundamental que la vida del cristiano tenga una vida de oración y que oremos los unos por los otros. La oración es vital en el cristiano, porque es la comunión íntima que podemos tener nosotros con Dios. Recuerden que Jesús a altas horas de la madrugada se apartaba de sus discípulos e iba a orar con su Padre. Entonces, podemos darle gracias al Señor porque es importante, hermano querido, y no solamente de esa manera, sino que cuando alguien necesita una ayuda de socorrer a alguien, estar allí atentos en la oración. Porque sabemos que la oración no tiene distancia. Nosotros podemos estar en General Dehesa, nuestra hermana Susana aquí, en Unquillo, y los demás hermanos en distintos lugares, pero esa oración es la que llega al alcance. Ahora, ¿por qué llega? Porque la oración viene de parte de Dios y para Dios. Y es Él quien es omnipresente y está en todos lugares. Así como Él está aquí con nosotros, Él está respondiendo a aquellos que están necesitando a través de la oración de los hermanos. Qué precioso, hermano, ¿no? Orar los unos por los otros es ver la necesidad en cada momento. Jesús vio la necesidad de que necesitamos ser salvados. Necesitamos tener esa oportunidad de poder estar y vivir con Dios para siempre. Por eso Cristo Jesús, ante esa necesidad, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero no solamente que Dios lo envió y le dio una orden. No, hermano. Dice que Jesús de su propia voluntad también quiso venir. Entonces, ¿qué vemos entre ellos? Hay un común acuerdo. Ese acuerdo es el que trae la libertad para la iglesia de Cristo, para todo aquel que quiere venir a Él. Por eso nosotros hoy estamos aquí adorándole, glorificando y exaltando su nombre. Tenemos que saber presente que la oración es un recurso precioso y poderoso que los cristianos tienen en su poder para poder accionar, hermano. Antes que vayamos a hacer cualquier cosa, vayamos a la oración. ¿Saben por qué? Porque en la oración nosotros conocemos la voluntad de Dios, porque conocemos su palabra. Al conocer su palabra y al ponernos en comunión, en oración con Dios, sabemos lo que tenemos que hacer conforme a su palabra. Por eso muchos andan errantes en este mundo, porque no saben lo que tienen que hacer. No tienen un norte definido, pero nosotros sí sabemos en quién hemos creído y hacia dónde vamos. Porque hay en nosotros tiene que estar la oración presente en nuestras vidas, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Fíjense lo que le escribía. Muy pocos predican sobre estos versículos, hermano. Muy poca gente habla
de estas cosas, porque muchos quieren recibir palabras que le caigan de buen agrado a su vida, pero no del compromiso y del servicio a Dios, que es lo que edifica a la iglesia de Cristo. Porque oigo, fíjense, ¿de quién oía? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, no solamente para Cristo, sino para con todos los santos. Cuando Pablo menciona de este amor y de la fe de Filemón hacia Dios y a todos los santos, denota que él conocía la vida de Filemón. ¿Cómo podía conocer Pablo la vida de Filemón y de su asunto? A través de aquellos hermanos que estaban ministrando con Pablo, como Epafras. Recuerden que Epafras había estado y estaba en compañero de prisiones, lo nombra ahí en Filemón Pablo. Epafras, él se reunía en la casa de Filemón y llevaba el mensaje del Evangelio. Lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, del versículo 7 y 8. Ellos servían a Dios en la iglesia de Colosas. Entonces, Epafras, que era un consiervo, un hombre que amaba al Señor también, un hombre de confianza de la vida de Pablo, un hombre que podemos decir, hermano, que daba testimonio. Entonces, su testimonio y su decir de la vida de Filemón, Pablo tomaba como si fuera de él mismo. Qué importante, ¿no? Es caminar en la obra de Dios en transparencia, andar como debía, como andan los cristianos, sabiendo que lo que decimos es sí y amén. Decimos la verdad, porque su palabra es la verdad. Entonces dice Colosenses 1, 7, 8, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y el 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fíjense, la vida de Epafras nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, un hombre que daba testimonio. Y dice en el versículo 23 de Filemón, si usted lo puede ver, allí habla que te saluda Epafras, mi compañero de prisiones con Cristo Jesús. Allí estaba Epafras, junto con Timoteo, junto con Pablo en Roma, compañeros de prisiones y también sirviendo al Señor. Entonces, aquí podemos ver que si Pablo le escribe a Filemón y le habla, es porque había oído y sabía de la vida de Filemón, del amor, hermano, y de la fe que Filemón tenía para con la obra de Dios. ¿Lo escuchó de quién? De Epafras, probablemente, y de Onésimo. Recuerden que Onésimo se fugó de la vida de Filemón, pero Onésimo conoce la verdad, es una nueva criatura, dijimos, y ya empieza a caminar con una nueva mente, que es la mente de Cristo, un nuevo corazón. Y allí también seguramente Onésimo le comenta de la vida de su amo. Entonces Pablo daba gracias y oraba a Dios por Filemón. Ahora Filemón era un hombre que daba testimonio, hermano. Este hombre, este siervo de Dios, daba testimonio vivo de su amor y su fe en Dios. Por eso podemos ver lo que Pablo le escribe. ¿Qué hizo Filemón? Él mostraba el amor del Señor Jesús hacia el Señor Jesús y hacia los demás cristianos. Él lo demostraba con hechos. ¿De qué manera? Llevando frutos, poniendo su casa para el servicio. Hermano, él ponía de su servicio, accionaba. Ahí veíamos la fe de Filemón para con Dios. Veíamos la intimidad de Filemón. Qué precioso es tomar este ejemplo de este hombre, ¿no? Ahora que tengamos en cuenta, hermano querido, que en aquel tiempo no era fácil, porque la iglesia esporádicamente sufría persecuciones. La iglesia de Cristo en aquel tiempo había oladas de persecuciones. Entonces, y no solo eso, sino que no, era costoso y era elevado el precio para poder tener un lugar donde reunirnos y tener lugar de adoración. Entonces allí mostraban estos hermanos sirviendo a Dios de corazón, con una fe genuina hacia Dios. Él ponía su casa para el servicio de la obra de Dios, ¿no? Podemos ver que esto lo corrobora en Filemón, en el versículo 2, en la segunda parte de Filemón, del versículo 2 dice, y a la iglesia que está en tu casa. Vemos, hermano, que todo lo que hablamos es lo que dice la palabra de Dios.
que no nos salimos ni a diestra ni a siniestra. Simplemente decimos lo que el Señor nos enseña. Y nosotros nos fortalecemos a través de lo que ella nos dice en nuestra vida. Por eso estemos atentos a lo que Él nos habla a cada uno de nosotros, una de una manera y otro de otra. Porque Él tiene multiformas de obrar. Su Espíritu Santo está en medio nuestro y está con nosotros y en nosotros y va obrando conforme su voluntad en nosotros. Qué precioso. Vemos que ese amor de Filemón, esa disposición, ¿de quién lo podemos ver? Del Maestro de los Maestros. Podemos ver el ejemplo en Cristo Jesús. Si nosotros nos remontamos y vemos en Juan capítulo 15, versículo 13, Juan capítulo 15, verso 13, gloria a Dios. Miren lo que decía el Señor Jesús. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el verso 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Fíjense, nos da un mandamiento. Esto os mando. Él no le dice si a ustedes les parece, si ustedes creen, no. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿A qué se refería? Como dijimos anteriormente, el amor de Dios. Cristo Jesús vino a dar su vida y vino a ponerse en lugar nuestro. Vino a recibir nuestros pecados porque estamos condenados. Si el mundo entendiera esta cosa, hermano, de que Cristo vino para darnos salida. Por eso el Evangelio que nosotros llevamos y predicamos. Y lo decimos con todo nuestro corazón, con humildad de corazón, pero podemos proclamarlo para que muchas almas puedan conocer de que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Y por eso hoy estamos aquí. Por eso tenemos la vida de Dios. Por eso podemos caminar en medio de las situaciones que se nos crucen. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy cuántos hablan, vengan a Cristo y los problemas van a ser solucionados. Vengan que todo va a estar solo, va a ser un camino color de rosas. Vengan que Dios los va a prosperar, hablando materialmente. Miren, hermano querido, Jesús no vino a traer riqueza material, sino que vino a traer una riqueza espiritual a nuestra vida para que nosotros, cuando Él venga a buscarnos, podamos disfrutar eternamente de esa riqueza que ha ido a preparar, de esa morada que ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Por eso, qué precioso, hermano querido, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, ¿este era el motivo y el ejemplo de Filemón? Claro que sí. Esto era lo que estaba haciendo. Por eso Pablo, cuando le escribía, hacía referencia a eso. Pablo estaba mostrando que era un consiervo. Y eso conlleva una responsabilidad de nuestra vida. De saber de que el sacrificio de Cristo es tan precioso, es tan magno, es tan hermoso, hermano querido, que es lo que a nosotros nos toma, nos inunda nuestro ser y nos lleva a ser meros servidores de Dios. Como nuestro hermano Filemón. Por eso la iglesia debe ser servidora. La iglesia debe hacer como Jesús dijo. Jesús no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Él vino a dar su vida por los amigos. Porque Él ya no los llamó siervos, sino que los llamó amigos. Y no solamente eso, sino que inclusive teniendo en cuenta y dejó bien en claro cuál era su familia. Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿Jesús no amaba a María? Claro que sí, era su madre. Él nació en ese vientre, por obra y fruto del Espíritu Santo. Pero Él tenía bien en claro en qué negocios Él estaba. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre le gustaba cuando Él tenía 8 años de edad? Fíjense, hermano querido, cuando era un niño, estaba allí en los negocios de su padre. Qué precioso. Entonces, qué hermoso, hermano, que nosotros podamos tomar esta actitud de Filemón. Este ejemplo de Cristo Jesús, del amor de Filemón para con Cristo y para con los hermanos. Y no solamente del amor, sino que habla también de ¿qué? De la fe. Fíjense, el amor y la fe van tomados de la mano.
Entonces debemos ser agradecidos, ¿no? Y debemos orar. Agradecer al Señor y estar en plena comunión en oración. Pero la fe, hermano querido, esta fe que se refería, era la fe que Filemón tenía. ¿Qué fe tenía Filemón? Filemón tenía la fe de Dios, porque daba fruto de un verdadero cristiano. Y para tener la fe de Dios debemos conocer la palabra, debemos conocer lo que dice la Escritura. Conociendo lo que dice la Escritura, caminamos en esa fe, caminamos en la fe de Dios. Ahora, esa fe, si no hay obras, es muerte. Pero tengamos en cuenta que nuestra salvación es por fe y no por obras. Porque muchos se creen que por hacer obras van a ser salvos. Muchos erróneamente enseñan esto. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por fe, para buenas obras. Ahora, Santiago 2:17, Santiago capítulo 2, verso 17 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esa fe que tenía Filemón accionaba para alabar y glorificar el nombre de Dios y para el beneficio de la obra, para el trabajo del ministerio. Lo mismo que hacía Pablo, lo mismo que hacía Timoteo, porque conocían y entendían cuál era el propósito. Ahora, ese es el propósito de la iglesia, de caminar en fe para buenas obras, como dice Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? Un pasaje precioso y conocido, que nosotros es importante y indispensable, imprescindible que lo pongamos en obra, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, estas obras no fueron preparadas de parte de Dios. Ahora que estamos nosotros aquí, ¿esto no fue preparado de parte de Dios de antemano? Ahora debemos estar y caminar en esa fe y en ese amor para que podamos hacer la perfecta voluntad de Dios, hermano querido. Si nosotros estamos centrados en el propósito de Dios, vamos a poder caminar en las obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de servir. Con el fin de servir como Cristo Jesús lo hizo. Por eso Jesús en la cruz cuando murió dijo: consumado es, ya está, acá está lo que vine a hacer. Y nosotros gracias a eso tuvimos la oportunidad, qué precioso, de salvación y de vida eterna. ¿Sabe el gozo que había en el cielo, hermano? ¿Saben los ángeles cómo brincaban? Porque era una batalla, hermano. Nosotros, si nos remontamos a lo que dice la palabra de Dios, podíamos entender de que estamos destituidos de la gloria de Dios, porque habíamos pecado. Entonces Cristo Jesús tomó ese pecado y Él nos hizo libres. ¿Cómo no vamos a servirle con todo lo que Él nos dio? Con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos en nosotros, que lo que tenemos en nosotros, ¿de quién es? Es de Él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No vivo yo, se corre un costado el hombre, Cristo vive en mí. Entonces día a día morimos a la carne, a los deseos del mundo, morimos a estas cosas, mas vivimos para Cristo. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Conociendo la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, no va a poder incrementarse la fe, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír y el oír. No dice por el escuchar, el oír. El oír es cuando entra la palabra y penetra en el corazón y hace efecto y da resultado. Nosotros estamos aquí y su presencia está en medio nuestro, hermano querido. Qué precioso, ¿no? Da resultado. El versículo 6 dice de Filemón: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cuando Pablo hace referencia en la eficacia de la fe de Filemón, en el conocimiento de Cristo, que es lo que estamos leyendo, se trata de esa fe que él creía, esa fe genuina, esa fe de Dios. Hay muchos hermanos que se creen tener a Dios, hay muchos que se creen que tienen la fe de Dios, pero la fe de Dios y tener a Dios es obedecer su palabra. Aquel que obedece su palabra es
cuando su espíritu está dentro de su vida y da testimonio a tu espíritu, hermano, de que eres un hijo de Dios. Y entonces estás inmerso, incluido dentro del cuerpo de Cristo. Eso es caminar en la fe. Esa es la fe que creía Filemón, ¿no? Y que defendía. Cuando defendemos el Evangelio es porque está haciendo efecto en nuestras vidas. Defender el Evangelio como el apóstol Pablo. Filemón se encontraba solícito participando en la fe. Estaba allí activo, como digo, hermano, como dice su palabra. La fe sin obra es muerta. Él estaba activo. Por eso esa fe tenía fruto, porque estaba activo, viendo la necesidad, viendo de consolar, viendo de asistir, viendo de servir, viendo de adorar a Dios. Estaba allí, con ese grupo de hermanos en su casa, alabando a Dios, defendiendo la enseñanza. Recuerden que en Colosas había muchas falsas doctrinas, fábulas, de tradiciones y mezcla de cosas que traían, como en los tiempos de hoy. En los tiempos de hoy, hermano, se predica cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Abren la palabra de Dios y sacan un texto fuera de contexto. Y dicen cualquier barbaridad, porque no tienen el conocimiento que tenemos que tener. Y la seriedad con lo que conlleva. Porque debemos conocer su palabra, escudriñar su palabra, ¿no? ¿Y para qué oraba Pablo para que no se desviaran de la sana doctrina? ¿Para qué esta oración y esta firmeza en el conocimiento de la verdad? Podemos ver ahí en Colosenses capítulo 2, verso 8. Porque, hermanos, traían esta mezcolanza. Entonces había que llevarlos a la verdad. ¿Cuántos hoy están en esa manera? Colosenses 2, 8. Fíjese lo que dice. 2:8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Clarito, hermano. Mirad que nadie os engañe. Quiere decir que ya estaban los engañadores. Por eso Pablo insistía. Por eso Pablo no perdía el tiempo. Por eso Pablo oraba. Porque sabía que un día se iba a tener que partir de esta tierra. Pero iban a quedar hombres que llevaran la sana doctrina. Y nosotros debemos llevar la sana doctrina del Evangelio. ¿Para qué? Para no ser engañados por medio de fábulas y de filosofías. La filosofía de aquel tiempo también hoy en día. Hoy en día están todos los derechos humanísticos. Todos los derechos humanos a flor de piel. Y queriéndolos entremezclar con que Dios te bendiga. ¿De dónde sale la autoridad de decir Dios te bendiga? Sino de la iglesia. Solamente de la iglesia, hermano querido. Entonces enseñaban huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, hoy también. Las tradiciones de los hombres. El gauchito Gil, la Virgen de Satanudo, y así, siempre buscando, y no solamente eso, sino que hombres que hoy viven también los idolatran. Entonces nosotros debemos defender la verdad de Cristo. Esos son todos rudimentos del mundo, tradiciones del mundo, donde nosotros como cristianos tenemos que tenerlo firme, que eso es escoria, que eso no es la sana doctrina, que eso no es la verdad. La verdad es ¿quién? Cristo. Por eso que esto es no según Cristo. Cristo vino a traer la palabra de verdad. Y esa es la que defendemos. Y ahora, muchos se enojarán, y sí, hermano. Muchos te mirarán mal, y sí. Muchos no querrán estar con vos, y sí. Pero qué importante, hermano, cuando lleguemos a su presencia, que con Él no vamos a ser rechazados. Vengo el siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que hacía Epafras. Es lo que hacía Filemón. Defendían la verdad. Es lo que la iglesia de Cristo Jesús debe y hace, caminando en esa fe, defendiendo la verdad. Mirad, que nadie os engañe. ¿Cuántos se levantaron aún de las mismas iglesias, de los mismos cristianos, con fábulas? Que a mí el Señor me dijo que tuve una visión. Hermano querido, todo lo que está escrito está revelado aquí. Nadie tiene cosas distintas o diferentes de que tuvo un encuentro con Dios. El encuentro que hemos tenido con Dios es a través de habernos convertido, de habernos pasado de muerte a vida eterna. Y todo lo que debemos saber está escrito en este libro precioso.
Aquí está la palabra del Señor, que es la que nos habla y es la que debemos defender. Entonces, podíamos ver, hermano, y podemos comprobar el amor de Pablo también, no solamente hacia Filemón, sino hacia los demás hermanos, hacia las demás iglesias, como él iba expresando y llevando la verdad del Evangelio, ¿no? Lo vemos en Filipenses capítulo 1, verso 9. A la iglesia de Filipos le dice en capítulo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:9. Fíjense, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, ¿podemos ver el amor de Pablo? Podemos ver que Pablo había dejado su vieja manera de vivir por haber sido convertido y transformado en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan ese encuentro que tuvo con Jesús, camino a Damasco? Ahí fue transformado. Ahora, ¿Dios puede cambiar al hombre y a la mujer? Claro que sí. A eso vino Jesús. Vino a cambiar, a transformar, a traer sanidad. La sanidad se refiere a salvación, hermano. De esa sanidad está hablando. Está hablando de la salvación en Cristo Jesús. Qué precioso, ¿no? Un hombre que perseguía a la iglesia. Tenían terror los cristianos, hermano. Terror tenían cuando lo veían a Pablo, porque era un hombre instruido, era un doctor de la ley prácticamente. Pero cuando vieron, este es el que nos persigue, vieron el accionar, vieron la transformación, vieron el cambio. Por eso se puede. Mucha gente dice, no, a este no lo cambia nadie. Sí, hermano querido, Dios cambia a todo ser humano que viene a Él. Dios lo cambia y lo transforma. Porque todos estamos destituidos. No aquellos más ni nosotros menos. Sí, pero aquel es un sinvergüenza, un atorrante. Miren, hermano, todos estamos destituidos. Recuerden que hablamos tiempo atrás que Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al hombre recto. No, pero Dios lo hizo en pecado original. No, hermano. Dios lo hizo recto al hombre. Ahora el hombre se desvió de esa perfección, pervirtiéndose y yendo al pecado. Porque, hermano querido, Dios es santo. Santo, santo, santo. Entonces, en esa santidad nos hizo. Ahora, Pablo, vemos el cambio y la transformación en la vida de él. Por eso podemos ver el amor de Pablo hacia no solamente Filemón y a los hermanos de Colosa, sino hacia la iglesia de Filipos también. Entonces, vemos en el versículo 7, y ya concluyendo dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, le habla Filemón, ¿no? Han sido confortados los corazones de los santos. Fíjense en qué posición se pone el apóstol Pablo. Él dice tenemos, o él dijo tengo. Él incluye a la iglesia. Él no se pone en un lugar de autoridad, como bien la tenía porque era apóstol, simplemente en un lugar de humildad. ¿Cuántos hoy se ponen y quieren que les lustren los botines? Quieren que les lustren los zapatos. Quieren que le abran la puerta del auto, porque ahí viene el apóstol de Jesucristo, porque ahí viene, hermano querido, tenemos que tener una actitud de servicio. Jesús vino a servir, como decíamos anteriormente. El Señor vino a dar su vida. Él vino a traer vida y vida eterna. Por eso el apóstol aquí incluye el cuerpo de Cristo. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación. ¿Quiénes eran los que tenían gran gozo y consolación? Timoteo, Pablo, los hermanos que ministraban con él, la iglesia. Tenemos esa consolación, le decía. Entonces, poniéndose, aún en la autoridad que él tenía, poniéndose y caminando en la humildad, como lo hizo Cristo Jesús. Nosotros debemos llevar las pisadas y seguir las pisadas de Cristo Jesús, el ejemplo de Jesús. Cuando nosotros seguimos ese ejemplo, podemos caminar conforme a lo que dice la palabra, hermano. No conforme a lo que muchos se creen. ¿Saben qué? No sirven a Dios. Muchos se sirven de Dios. Y eso no es el mensaje del Evangelio.
Nosotros hemos tenido que salir disparando de lugares donde enseñaban falsa doctrina. Sí, pero hablan de Dios, sí, pero no enseñan lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando sacan un texto fuera de contexto, están diciendo cualquier cosa y no lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que saber los tiempos, tenemos que saber el momento que se estaban diciendo las cosas, el texto, el contexto y hacia quién se estaba refiriendo. Muchos hacen mensajes sacando una cosa y diciendo otra y confunden a la gente. Por eso animo a la iglesia a que escudriñemos la Escritura, a que sepamos lo que nosotros tenemos que saber en realidad para poder conocer y no ser engañados, como dijimos anteriormente. Pero en este caso dice, Pablo le dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Acá vemos que esa consolación y ese gozo que Filemón les daba era porque él tenía una vida llena de Dios, porque él caminaba conforme a la voluntad de Dios. Él reanimaba al pueblo. Él estaba ahí presto, como decíamos anteriormente, dispuesto, hermano, a servir, a hacer el mismo mensaje que Cristo Jesús trajo, a servir. Nosotros somos servidores de Dios. La iglesia es servidora de Dios. Sirve allí donde está la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad de que el hombre venga a Cristo. Esa es la mayor necesidad, porque cuando el hombre viene a Cristo, es transformado y es cambiado. Entonces, toda la vida de la persona se ordena en la voluntad de Dios. Por eso ya, analizando todos estos pasajes que vimos de Filemón desde el versículo 4 al 7, ¿qué podemos aprender, hermano, en estos versículos? Hagámonos esta pregunta, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo nos puede ayudar en la vida cristiana esto que hemos estado viendo? Esto que hemos estado analizando a través de la palabra. Como primera medida podemos ver al apóstol Pablo, que era un hombre de oración. La oración es fundamental en la vida íntima de la persona. Esa comunión íntima, como decíamos, debe estar presente en nuestra vida. Debe ser una prioridad el ir a orar, el ir a presentarse delante de Dios, estar allí en lo secreto, allí con el Señor, hablar con Él. Pablo tenía esa vida de oración, pero no era solamente para pedir para Él, sino que era para los demás, era para la iglesia, era para el ministerio, era para la obra, era para saber, hermano querido, cuál era el fin de orar y de estar presente. Dice que lo tenía en memoria siempre a Filemón en sus oraciones, sabiendo, hermano, de que el conocimiento de la verdad tenía que seguir. Por eso que es importante que nosotros tengamos una vida de oración y llevemos una vida en comunión con el conocimiento de la palabra para no ser engañados y para defender la verdad de Cristo. Muchos dicen, sí, pero no hay que confrontar. No, hermano, el apóstol Pablo iba y decía, dice que discutía. Discutir no quiere decir que es pelear, sino que ir a decir la verdad, cuando están diciendo cosas que no son la verdad. La verdad nos hace libres. La palabra de Dios nos hace libres. Entonces, esa libertad, debemos caminar en esa libertad en la que Cristo nos hizo libres. Entonces, llevar una vida de oración, como Pablo, y también llevar un ejemplo de vida como Filemón. Esa vida que Filemón llevaba, que la mostraba con hechos, en su fe y en su amor hacia Cristo Jesús y hacia los hermanos. Esa actitud debemos tener. No de hablar y decir, y muchas veces digo este refrán, ¿no? Como el padre Gatic, predica, pero no practica. Hay cuantos de esos que hablan y no hacen. Que nosotros tengamos la postura de hacer como Cristo Jesús, como el apóstol Pablo, como Filemón, hombres que llevaron el rumbo del obrar de Cristo Jesús. ¿Cuál es el fin? El fin es que la iglesia, hermanos, se prepare para recibir a Cristo. Que la iglesia se santifique. Hoy en día en las congregaciones lo que menos se habla es de pecado. Se habla lo que la gente quiere escuchar. Y hoy, entonces estamos en un club social. Bueno, qué lindo, te gustó el mensaje. Se dan besos, se saludan, pero no se habla de pecado.
No se habla de lo que realmente se tiene que hablar, porque un día nos tenemos que presentar delante de Dios. ¿Y de qué lado queremos estar? ¿De las vírgenes prudentes o de las vírgenes insensatas? ¿De las vírgenes que tenían aceite para cuando vino un esposo, para poder compartir con él? ¿O de aquellas insensatas que tuvieron que salir disparando a buscar porque resulta que se habían quedado sin aceite? Estemos y seamos solícitos como Filemón. Seamos solícitos, hermano. Por eso te animo a que nosotros tomemos el ejemplo de este hombre como iglesia de Cristo. Que vivamos lo que realmente predicamos, que defendamos la verdad del Evangelio, que caminemos en amor unos con otros. Por eso y por último, hermano querido, les animo a imitar la vida de Filemón. Les animo a que nosotros tengamos presente todo lo que hemos compartido, lo que hemos leído, su amor, su fe, su bondad por Cristo Jesús, compartiendo el Evangelio con los hermanos. Y ahora le tocaba, que lo vamos a ver más adelante, una parte importante era de encontrarse con Onésimo. Aquel hombre, aquel esclavo que se había fugado. Y ahí vamos a ver un momento precioso. Era el tiempo de practicar de Filemón. Le llegamos a la prueba. Porque es fácil amar a los que nos aman, ¿no? Es fácil estar con los que queremos estar. Qué lindo, yo te amo. Pero cuando tenemos un enemigo al lado y sabemos que aquella persona no nos quiere a nosotros y lo sabemos, le damos un vaso de agua. Si Jesús hubiera tomado esa actitud, hermano querido, mira, Señor, yo sinceramente no tengo ganas de ir por toda esta gente. No, Él vino a dar su vida y se puso allí por todos, no por algunos, hermano, por todos, porque la salvación es para todos. Cristo, Dios no hace excepción de personas. Y el Señor Jesús está presto para cada uno de nosotros. Por eso su iglesia está viva y pujante. ¿Por su fuerza? No, por la fuerza del Espíritu Santo. Porque no estamos solos. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Jesús se iba e iba a venir a estar con nosotros, su Espíritu. Y su Espíritu está adentro nuestro. Hermano querido, que realmente les haya sido de bendición, que creo que es así porque su palabra es bendita, y que esta palabra preciosa que está escrita en esta carta, tome cabida en nuestras vidas, tome compromiso. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo va a ir ahondando en aquellos que se abren, en cada una de nuestras vidas. Yo, Señor, quiero que obres en mí, tener menos de mí y más de ti. Como decíamos en esa alabanza, yo quiero más de ti. Que nosotros menguemos para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Bueno, hermanos queridos, les invito a ponernos de pie y vamos a estar orando por este mensaje, por este sermón, por esta palabra preciosa que hemos traído y que le hemos dado por título, agradece y ora. No había comentado el título. Agradece y ora. ¿Sí? Amado Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad preciosa que nos has dado de estar aquí en este lugar, en la casa de nuestra hermana Susana, adorando y glorificando tu nombre, exaltándote, Señor. Ha sido expuesta tu palabra. Señor, tú nos has hablado en nuestro corazón y que nosotros, Padre, seamos movidos y motivados por ti, oh Dios, y en tu perfecta voluntad, a servirte, a adorarte, a exaltarte, a caminar en el amor y la fe de Jesucristo, en el servicio a Dios y en el servicio hacia nuestros hermanos. Esto que tú dejaste a tu iglesia, Señor, sea en nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos queridos, nos saludamos en la paz del Señor y que el Señor los siga bendiciendo. A los hermanos que están en las redes, saluditos y muchas bendiciones para ustedes también. Que tengan un excelente y bendecido día.